¿Pueden ver toda mi pantalla? Sí, ¿no? Sí se ve. Sí, sí. Ya, no hay problema, no hay problema. Ya, escúchenme. Por ahí vi que estaban pidiendo softwares, pero les dije que los softwares se iban a instalar conmigo, ¿no? No he pasado todavía ningún software, no hay necesidad de pedirlos porque los software que vamos a utilizar los vamos a pasar por acá. Ya, salvo los que les pedí que se agencien, que sí eran pesados. ¿Ya? Esos son los AutoCAD y el ArcGIS. Buenas noches. Al final de la clase, faltando unos 10 minutos, llamo de nuevo lista, ¿ya? Mejor en la siguiente clase ya vamos al final, o más o menos, en mitad de clase voy a llamar, ¿ya? Para que no se vayan al inicio y para que no se vayan al final. Ya, ok, nos habíamos quedado acá en lo que viene siendo el... Disculpe, profesor, una consulta. Yo no pude asistir el día de ayer, recién me estoy integrando y escuché que hay que agenciarnos del software ArcGIS. Este, ¿También se podría trabajar con el QGIS o Ah, necesariamente tiene que ser el ArcGIS? no, como mencioné, no es necesario, o sea, no es imprescindible tener solo el ArcGIS, puede ser cualquier software GIS, ¿no? Nosotros solo vamos a usar el software GIS para ver algunas capas o algo, ¿no? Entonces, yo no les voy a explicar, por ejemplo, en ArcGIS cómo van a tener que abrir algunas ventanas o algunas herramientas, ¿no? Entonces, pero yo sí acá voy a trabajar con el ArcGIS, ¿no? Cosas que puede hacer el QGIS, cosas que puede hacer el ArcGIS Pro. Entonces, por eso les dije que sea con ArcGIS, pero depende de todo, del que tengan, no es imprescindible tener necesariamente el ArcGIS. Perfecto, ingeniero. Ya, ok, entonces, a ver, nos habíamos quedado acá en lo que viene siendo la cuenca de manera rápida. Hoy día vamos a aprender cuatro maneras de descargar DEM, ya, descargar DEM. Entonces, primero que nada, ¿no? La cuenca, como les dije, es la unidad básica de la hidrología. Está está estrictamente ligada con el escurrimiento superficial. Es todo el área que aporta al escurrimiento superficial y está compuesta por subcuencas, ¿no? Una cuenca puede pasar a ser subcuenca y también una subcuenca puede pasar a ser cuenca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, a mí lo que me gustaba de las pizarras anteriores era que me permitía rayar acá en mi propia imagen, pero al parecer... No, parece que no. Ya, bueno, entonces así nada más, ¿ya? Vamos a minimizar esto. Vamos a trabajar así. Ya. Mejor vayamos con lo que viene siendo acá el mismo asistente del PowerPoint. Ya. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, por ejemplo, acá, esta vendría siendo la subcuenca de este pequeño tramo de río, ¿no? Entonces, pero si nosotros lo vemos en términos de solo este tramo de río, esta sería la cuenca. Y la subcuenca de este pequeño tramo vendría siendo esta. ¿Ya? Entonces, si nosotros ampliamos más la imagen, podemos llegar más, ¿no? Claro que va a haber un límite donde ya no podemos ampliar más, sería la cuenca de un pequeño riachuelo, ¿no? Sí, estoy rayando en el PPT. No sé si pueden ver lo que estoy rayando ahí. O a ver, estoy. Sí se ve. Ya. Ya, ok, entonces está dividida. Los elementos de la cuenca son la divisoria de aguas, el área portante, las subcuencas, los tributarios que vienen siendo los pequeños subríos o ríos aportantes, si le quieren llamar así, y el punto de salida, ¿no? El punto de salida es una de las cosas más importantes porque es donde nosotros vamos a definir el área que vamos a estudiar. Ya si nosotros queremos hacer el estudio de un puente, por ejemplo, ¿cuál sería el punto de salida? El puente, aguas abajo del puente, porque donde queremos los caudales es ahí, ¿no? El HMS nos va a permitir calcular en cualquier punto de las áreas, de las subcuencas que va a dividir. Ya como les mencioné, vamos a realizar la delimitación de la cuenca en el ArcGIS, perdón, en el HMS, así que no vamos a utilizar el ArcGIS.
Pero hay algunas cositas, por ejemplo, como las precipitaciones promedio con Thyssen o con isoyetas, que sí lo vamos a hacer en un software GIS, en el que ustedes crean conveniente. No es parte del curso, pero sí les voy a enseñar cómo utilizar esos mapas, ¿ya? Ok, entonces acá, pero los conceptos fundamentales que estábamos viendo, ¿no? El área de la cuenca es el área que capta toda la precipitación, ¿no? O sea, toda esa área envuelta en esa línea divisoria de aguas, como vemos en la imagen A, es el área de la cuenca. O sea, toda esa agua, toda esa área, perdón, va a aportar agua a la cuenca, ¿ya? Los elementos principales ya lo vimos en la diapositiva anterior, que viene siendo la divisoria de aguas, el cauce principal, que esto sí siempre es así, el cauce principal siempre es el cauce en estudio, ¿ya? Los tributarios, que vienen siendo los que forman las subcuencas, y el punto de salida, ¿ya? La subcuenca, como su nombre dice, no es una parte de la cuenca, ¿no? Un conjunto de subcuencas forman una cuenca. Ya ahí, como podemos ver en la imagen B, esa cuenca está dividida en cuatro subcuencas. Y incluso esas cuatro subcuencas pueden ser divididas en más subcuencas, ¿no? ¿Y por qué es conveniente realizar un análisis así, ¿no? ¿Qué sería más exacto? Si yo realizo el análisis en una cuenca A o en cuatro subcuencas B, siendo las dos de la misma área, en las subcuencas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios parámetros que van a entrar acá. Por ejemplo, de repente la subcuenca 1 tiene mayor altitud o está más cerca de una estación, o quizás al realizar un promedio de distribución, a ver, aquí, por ejemplo, tenemos una estación, acá otra estación, ya, así, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Trazamos nuestra área, supongamos, no estoy haciéndolo a grosso modo, ¿no? Y trazamos las medianas, vamos a suponer que es así. Esto, obviamente, esto que lo hago solo para la clase, ¿no? Ya, y para eso es a grosso modo, ¿no? Cómo se verían unos polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, las áreas de influencia de acá sería de la estación uno y la estación 2. De acá, bueno, esto de acá no iría, de la estación 2 y vamos a poner acá la estación A, B, C y D, ¿ya? Entonces, acá sería el promedio de estas dos estaciones, eso también volaría, ¿no? Entonces, acá lo que trato de decir es que en estas partes de las subcuencas estarían actuando precipitaciones distintas que en las partes bajas, ¿ya? A ver, si yo, mejor para hacerlo un poco más, que me entiendan mejor, permítanme mejor enseñarles un archivo GIS. Ya. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, acá una pequeña cuenca, una cuenca pequeña, ¿ya? Mm, como les digo antes, no sé por qué este Zoom no me permite rayar mi propia pantalla, pero eso no nos nos va a detener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no supongamos que esta cuenca esté dividida en tres subcuencas, ¿ya? Cuenca alta, subcuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Ya. Entonces, según las isoyetas que nosotros hemos trazado acá, esta cuenca alta tiene mitad de una cantidad de precipitación. Supongamos que acá son 20 y acá son 30. Y acá tiene 30, ¿no? Entonces acá tiene 30, acá tiene 20. Tendríamos que calcular un promedio, que no es un promedio 20 más 30 entre 2, no, tiene que ser un promedio ponderado. Igual acá, también tiene 20 aquí, y acá cambiaría, digamos que este es 10 y 10 aquí. Y acá tendría las 3 incluso, ¿no? Miren, ¿no? ¿Ya? 10, 20 y 30. Ya. Entonces, ¿por qué es mejor hacer el análisis en subcuencas? Porque cada subcuenca va a tener parámetros distintos, y así como ahorita tiene parámetros de precipitación distintos, también va a tener parámetros de suelos, va a tener parámetros de, mm, a ver, vamos a ver otros acá, a ver, los distintos mapas que se usan. Bueno, este es polígonos de Thyssen. A ver, miren, por ejemplo, acá en Thyssen, ¿no? Acá tenemos la suerte de que en la precipitación promedio con polígonos de Thyssen solo influye en la estación.
pero pueden influir más, ¿no? También tenemos por acá más mapas, ¿no? Por ejemplo, a ver, el mapa de número de curva que se le calcula acá para todo esto. Por ejemplo, a ver, tenemos acá el mapa de la curva número. Vamos a ver dónde está. Suelos. A ver, parece que a veces el ArcGIS, es porque estaba marcada esta parte de acá, ya, este está que le da prioridad, ya. Y en el ArcGIS, las capas superiores a veces tapan a las capas inferiores, ya. Entonces, por ejemplo, acá miren, ¿no? Ese es el mapa de suelo, ya, uso de suelos, está acá, este sería más exacto, sí, ya. Miren, ¿no? ¿Cuántos usos de suelos está teniendo ahí? ¿No? Está teniendo varios, ¿no? Entonces, si nosotros lo dividimos en subcuencas, vemos que la subcuenca alta, como la que yo definí anteriormente, así a grosso modo, vamos a poner acá a ver un momentito, quiero que quede claro esto, descripción del uso del suelo, ya. Ya, por ejemplo, miren, acá está teniendo cuatro tipos de uso del suelo, ¿no? El rojo sería uso pecuario, miren, acá a la izquierda está el tipo de suelo. El verde sería área con actividad agrícola y el azul turquesa, digamos, no es, vendría siendo la laguna, ¿ya? Vamos a delimitar esta cuenca, lo vamos a delimitar como ejemplo, ¿ya? Para poder utilizar esto de acá también. Ya, entonces miren, si yo lo divido en una sola cuenca y calculo el promedio, va a ser mejor que tener distintas subcuencas y calcular el promedio por cada una de las subcuencas. Va a ser menos trabajoso hacerlo todo junto, pero menos exacto también. Más exacto es trabajarlo por subcuencas, ¿no? Entonces, acá, si no me equivoco, había la subcuenca también de esto. La subcuenca de esta... acá está, miren, ¿no? Así se dividía las subcuencas, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Así se ve las subcuencas, vamos a darle un poco de transparencia a esto. Por eso les digo, yo ahorita estoy utilizando el ArcGIS, o sea, lo que más que todo lo estoy utilizando de manera visual, si se dan cuenta, ¿no? No estoy diciéndoles, hagan ustedes esto, hagan ustedes lo otro, ¿no? Entonces, así, de esta manera, yo voy a utilizar el ArcGIS para verlo, ¿no? Pero si ustedes quieren repasar la clase, pueden utilizar el software GIS que a ustedes les guste, ¿ya? Ok, entonces miren, ¿no? Acá está dividido en tres subcuencas, ¿no? Obviamente acá la cuenca de la laguna, del vaso, de la represa no está contando, ¿no? Entonces quiere decir que acá pasan tres fuentes de agua. Ya tres aportantes tiene este vaso de agua. Ya, entonces miren, si nosotros vemos de esta manera, realizamos el análisis de cada una de las subcuencas, sería más fácil, ¿por qué? Porque ya no tendríamos que lidiar con el vaso, ¿no? Que el vaso en el número de curva vendría siendo 100%, 100. No, no, 100% no, 100, número de curva es un número dimensional. En cambio acá nosotros sí podemos realizar distintas operaciones, ¿ya? Entonces por eso es mejor trabajar en subcuencas que en cuencas, ¿ya? Ok, luego de eso ya viene hasta aquí, o sea, todo este diagrama es lo que se va a hacer en el ArcGIS, perdón, en el HMS. Luego, una vez que se delimitan las cuencas, nosotros entramos a lo que viene siendo ya la precipitación, ¿no? Tenemos que saber de dónde agenciarnos de los datos de precipitación. Vamos a ver datos del Cenami, datos de Pisco. En realidad más datos gratis tampoco hay, ¿no? O sea, pluviómetros, eso te nos tendría que dar el Cenami, ¿no? Pero acá la idea es tratar de encontrar datos gratis que nos puedan ayudar, ¿ok? Entonces, esta precipitación, nosotros vamos a ver de distintas maneras, ¿no? De Pisco, de Cenami, de LAN, etcétera. ¿Ya? Y pérdidas hidrológicas que vienen. Pérdidas hidrológicas está estrechamente relacionado con el número de curva. ¿Ya? Con el número de curva. Ok. El número de curva, ya lo vamos a ver en su debido tiempo, pero tiene que ver mucho con lo que viene siendo la infiltración del suelo, ¿no? A mayor número de curva, el suelo va a ser más impermeable, digamos, y va a haber más escorrentía. Y mientras menor sea el número de curva, menor caudal superficial va a aportar, o sea, va a haber menores corrientes, ¿ya? Eso es lo que viene siendo las pérdidas, ¿ya?
Y este número de curva está netamente desarrollado por esto, miren, ¿no? ¿En qué influye o cuáles son los factores que generan pérdidas hidrológicas? ¿A qué se le denomina una pérdida hidrológica? Que cuando la lluvia cae, se intersecta, por ejemplo, en los árboles o se infiltra y se vuelve almacenamiento subterráneo. Y cuando el suelo se satura, recién ahí se vuelve escorrentía superficial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Son la infiltración, la intersección y el almacenamiento superficial. Ojo, el almacenamiento superficial quiere decir cuando encontramos pequeñas lagunas, pequeños charcos. Ese es el almacenamiento superficial. Porque la escorrentía, bueno, si ustedes lo relacionan, escorrentía es cuando un flujo de agua corre, ¿no? Entonces, si está estancado, está perdiéndose, ¿ya? Entonces, tiene que ser un flujo que tenga un recorrido, que tenga un trayecto, que tenga una velocidad. Eso es una escorrentía, ¿ya? Los métodos que se usan son el número de curva, inicial constante, o sea, ustedes le ponen en HMS le ponen que las pérdidas van a ser iniciales, le van a dar un valor, o le pueden dar constante para que se mantenga, ¿no? Cuando le dan inicial, va a calcular para todo el fenómeno, podríamos decirlo, o sea, toda la lluvia, y nos va a dar como resultado unas pérdidas finales, que generalmente casi no varían. Y cuando es constante, como su nombre dice, estamos diciéndole que la, la, perdón, la pérdida, las pérdidas van a ser constantes durante todo el fenómeno, ¿ya? Y este método de Green AMP también lo vamos a ver, ¿ya? Sino que de esto de acá todavía, eso de acá es más que todo como unas grillas, ¿no? O un producto así, triangulado, ¿ya? Para explicar de esa más detalle tengo que utilizar el programa, ¿ya? ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera del trabajo en el HMS? La transformación de la lluvia en escorrentía. ¿Ya? Y hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos. Acá solo estamos citando tres, pero hay más, que es el método del SCS, número de curva, el método de Clark. Este Clark está netamente vinculado con el EKHMS. Es un método desarrollado por el mismo Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Y el método de Snyder, ¿ya? Vamos a ver cuándo se utiliza cada uno, ¿ok? Y luego ya viene, ¿no? El tránsito ya en los enrutamientos en los ríos, ¿no? ¿Y qué métodos vamos a ver ahí? El método de Musking and Crunch y lag o lag time, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un hidrograma de entrada en un río, pero también va a haber un hidrograma de salida. Ya, entonces, ¿cuándo se puede aplicar a observar más eso? Por ejemplo, en una inundación. Nosotros hacemos, digamos que acá en esta subcuenca, en esta cuenca que vemos abajo en el punto de salida hay una ciudad, ¿ya? Entonces, acá el agua, digamos, entra a 50 metros cúbicos, ¿no? Hidrograma que llega al punto pico 50 metros cúbicos. Por acá se inunda, sale todo el agua. ¿Cuánto sería el hidrograma de salida? No es importante saber calcular el hidrograma de salida, el hidrograma de entrada, porque con eso pueden calcular las pérdidas o cuánto es el porcentaje de agua que ha ocasionado la inundación. Ok, ya, hasta aquí, bueno, eso es teoría, ¿no? Estas fórmulas que les voy a enseñar, por ejemplo, ahorita, nosotros lo vamos a ver o sea, nosotros no lo vamos a utilizar, sino el programa lo va a calcular, pero ustedes tienen que saber cómo calcularlo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ingeniero, una consulta. También hay modelos, por ejemplo, del GR4J, el GR2M. Esos de ahí, ¿cómo intervienen? No sé. Ah, sí, sí, sí. Sí hay modelos, hay distintos modelos también. Y hay softwares que aplican esos modelos que no están acá en el IKHMS, ¿no? El, uno de los más usados también, que también dicté acá un curso, es este de acá, el RS Minerve. Este software también es gratuito. Ya también me permite calcular precipitaciones, pero digamos el pro de este de acá es que me permite calcular precipitaciones diarias. En cambio, el EKHMS no tanto, solo más, o sea, sí puede, pero más se dedica a eventos máximos. Entonces, acá, ¿qué contiene? Miren, ¿no? Contiene el modelo GSM, el SOCON, el HV, el GR4J,
el Sacramento y el SCS, que viene siendo para drenajes pluvial. Entonces hay distintos softwares que tienen distintos modelos, ¿no? Este de acá no es, no, digamos, no es más robusto que el EKHMS. Es muy robusto, sí, es robusto este modelo, pero es menos interactivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero agarrar un modelo acá, cojo el modelo, lo pongo acá, ¿no? Entonces ya no es tan gráfico como viene siendo el ArcGIS, ¿no? ¿Qué me está diciendo acá? Que acá este de acá es una subcuenca y me dice acá ingresa los áreas, los datos de tu subcuenca. ¿Ya? No es tan interactivo. Pero es muy útil también este de acá, ¿no? Entonces hay algunos modelos que no tiene el EKHMS, ¿no? Por ejemplo, estos modelos sí tienen más parámetros, pero no, mientras más parámetros tiene un modelo, mayor incertidumbre hay. Pero eso sí les dije la clase pasada. Pero mayores son más efectivos son los resultados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen los parámetros bien calibrados, les va a dar buenos resultados. Con estos de acá incluso se trabajaba a ver, déjenme ver. Si es que estaba acá. A ver, mientras seguimos acá, vamos a buscar acá. Con estos trabajaba el Cenami ya. Pero a ver, déjenme ver si aún lo tengo por acá guardado. Ya, mientras tanto, a ver, mientras carga les voy a seguir explicando esto, ¿ya? Ya vamos a dejarlo. Ok, entonces, ya habiendo entendido qué elementos componen la cuenca, entonces vamos a ver ahorita cuáles son las fórmulas principales para calcular sus parámetros. Pero antes, en este pequeño recuadrito, está la delimitación de la cuenca. ¿Ya? Antes se delimitaba la cuenca uniendo las partes convexas de la curva cuando estaban ascendiendo las alturas y se unía con la parte cóncava de la curva cuando descendía la altura, con curvas de nivel. Antes se delimitaba así, incluso en el mismo ArcGIS, perdón, en el mismo Civil. Pero ahora ya existen las herramientas GIS que nos permiten realizar delimitaciones automáticas, ¿ya? Automáticas. ¿Y cuáles son, no? Primero tenemos que agenciarnos de un modelo digital de elevación, ya que, como les menciono, hoy día, en la segunda hora de clase, vamos a aprender cómo descargarla. Eso. Primero acabamos la teoría, ¿ya? Y para eso, para procesar estas imágenes, necesitamos softwares GIS, o sea, softwares que puedan manejar estos modelos digitales de elevación. Que viene siendo el ArcGIS, el QGIS, el ECGOHMS, que viene siendo la interfaz. Antes se separaba, ya ahora es bien implementada ya en el mismo ECHMS, ¿ya? Entonces pueden utilizar cualquiera de estos, ¿no? En este caso vamos a utilizar el ECGOHMS, que viene siendo, como les digo, ¿no? La interfaz GIS del ECHMS y también el ArcGIS, ¿ya? Las fórmulas principales, a ver, un momentito, esperen un momento. Ya, ok. A ver, entonces, a ver si me encuentro esto. Acá está. Miren, así se trabajan estos de acá. No cada uno de estos tiene sus datos. Y ahí se pueden utilizar los otros modelos que se necesitan, ¿no? Mm, ya, acá está calculando la salida. Acá esta es la cuenca del río Crisnejas. Ya, entonces, pueden ver, ¿no? En Cerro también dicto este de acá. Sirve para calcular caudales diarios, ¿no? Ya con eso trabajaba el ANA. Ok, entonces, a ver, cerramos esto. Ya, las fórmulas principales, el área de la cuenca viene siendo el área de toda la unidad que está rodeada por la divisoria de aguas, ¿no? Entonces, este es un área, no el área de un polígono, ¿ya? En el lado no se sabe cuántos lados tiene, ¿no? Pues el ancho promedio de la cuenca está dado por B sobre A por L, ¿no? Donde el área, B viene siendo el ancho promedio de la cuenca, A es el área y L es la longitud del cauce principal. El coeficiente de compacidad, que quiere decir que nos va a decir qué tipo de forma tiene la cuenca, dependiendo de mayor, mientras más se acerque a uno va a ser una cuenca circular.
Mientras más lejos de uno esté, va a ser una cuenca alargada, ¿no? El perímetro de la cuenca va a ser la longitud de toda la divisoria de ambos. La pendiente media es la variación de la altura sobre la longitud del cauce principal y la variación de la altura es la altura de la cabecera, o sea, del punto más alto de la cuenca menos la altura de la salida sobre la longitud del cauce principal. La densidad de drenaje es la sumatoria de todas las longitudes, o sea, de todos los tributarios sobre el área de la cuenca. Ya, la longitud del cauce principal es bueno, la medida de la longitud del río donde estamos analizando, ¿no? ¿De dónde obtienen estos datos? De las cartas topográficas, pero si es que quieren específicamente ese dato, ¿no? Pero si es que ya lo quieren ustedes obtener procesando datos, lo sacamos del uso del software. Sí, se puede trabajar caudales medios en RC Minerva, sí se puede. ¿Ya? A diferencia del EKHMS de RS Minerve, es menos conocido, menos comercial, por lo cual no tiene muchos manuales, ¿no? Y no es tan intuitivo. Ya, el coeficiente de forma está dado por el área de la cuenca sobre la longitud del cauce principal al cuadrado. Y el parámetro, uno de los parámetros más importantes es el tiempo de concentración, ¿no? Que en este caso vamos a trabajar con Kirpich, también hay temes y hay el tiempo de concentración que recomienda el EKHMS para cuando se trabaja con el hidrograma unitario de Clark. ¿Ya? Eso ya les vamos a enseñar cómo utilizarlo. Ya. Son las fórmulas principales, ¿no? Es un poco de teoría. Sí, Marco, estás levantando la mano. Sí, una consulta en cuanto al tiempo de concentración. He visto que en algunos casos se usa diferentes tipos de tiempo de concentración y también que en algunos otros casos usan el promedio de algunas. ¿A qué se debería este tipo de consideración? Ya. Eso se debe al tipo de cuenca que se está trabajando. A ver. Creo que por acá yo tenía un donde se explicaba más o menos el cuándo utilizar cada tiempo de concentración, pero más que todo depende del tipo de cuenca y del tipo del área en el que estás tú utilizando, ya, sino que ahorita no recuerdo los parámetros en sí para decírtelos, pero bueno, más que todo era, por ejemplo, no el Kirpich había sido probado en cuencas altoandinas. El Temes había sido de repente probado en cuencas medias de altitud media, que tenían un promedio de 2000 metros sobre el nivel del mar, y así, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, si estamos trabajando en Perú ya el manual mismo nos exige trabajarlo con el método de Kirpich, ¿ya? Pero en nuestro caso, nosotros podemos trabajarlo si queremos con Kirpich y también si queremos con este método del hidrograma unitario de Clark tiene su propio número de curva, perdón, su propio tiempo de concentración. A ver acá, a ver acá. No lo encuentro el cuadrito. Les voy a pasar, igual en diapositivas les voy a pasar eso para que ustedes sepan. Pero como les digo, si ya estamos acá en Perú, se tiene que trabajar con Kirpich, ¿ya? Con Kirpich. En el manual ahorita lo vemos el manual. No, así está buscarlo, voy a perder más tiempo. En el manual de drenaje, miren, ponen así manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC, que es con el que se realizan los diseños. Acá nos dice que utilicemos, este es el más desactualizado, creo. Sí, este es el más.
La otra era 2014. Ya, este es el más actual. Acá está el tiempo de concentración. Ah, sí, exacto, miren, acá está el cuadro que yo lo había buscado. El cuadro lo saqué de acá, pues, ¿no? A ver, entonces acá nosotros buscamos los métodos, hidrología, área, modelos, determinación, tiempo de concentración. Miren, ¿no? Página 38. Nos vamos acá a la página 38. Y acá está, este cuadro es el que estaba buscando, ¿no? Ya, miren, ¿no? Acá nos dice cuándo y cómo y cuál usar, dependiendo de qué tipo de cuenca tengamos, ¿no? Por ejemplo, Kirpix dice que ha sido desarrollada a partir de la formación, esto es importante, del SCS. ¿Y con qué estamos trabajando mayormente y qué tiene implementado el EKHMS? Pérdidas con el método del SCS y método de transformación con el número de curva del SCS. Entonces, si Kirpich ha sido implementado por el SCS, por eso recomienda el mismo manual trabajar con Kirpich, ¿ya? También dice que se trabajó primero con 7 cuencas en Tenes, eso es en Estados Unidos, y que tenían fuertes pendientes, ¿no? De 3 a 10, ¿ya? Para flujo superficial o asfalto, para canales, ¿no? Entonces ahí nos dicen, ¿no? Las consideraciones. Luego está el método de California, el CCP, ¿no? Que estaba hecho esencialmente de la ecuación de Kirchhoff desarrollada para cuencas más pequeñas. Luego está el método de Isart, acá nos dice, ¿no? Áreas, está hecho para flujo superficial en caminos y áreas de céspedes. Los valores del coeficiente de retardo varían entre 0,0070, ¿no? Entonces, ahí nos explica cuál usar, ¿ya? ¿Cuál usar? Pero como les digo, en este caso el mismo manual nos dice que utilicemos el método del tiempo de concentración por Kilpich. Ah, y acá obviamente no está el método de Clark, ¿no? El método de Clark. Entonces, si nosotros acá ponemos tiempo de concentración, HMS, a ver, esperemos que nos lleve esto al manual. A ver, acá está. Acá está. Uso otra fórmula, miren, ¿no? Uso otra fórmula. Esta fórmula es la que utiliza el EKHMS cuando calcula con el hidrograma unitario de Clark. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a escoger calcular o trabajar con el método de número de curva o el método de Schneider, utilizamos Kirpich. Y si vamos a trabajar con el método de Clark, utilizamos este tiempo de concentración. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, sí, ya está más claro. Ingeniero, ¿es método de curva o Número de método curva. de Snyder? Son diferentes. O sea, ¿cuál es la diferencia del uno del otro? Ah, no, no, son dos métodos distintos, son ecuaciones distintas. Método de número de curva y método del hidrograma unitario de Schneider. Son distintos. No, 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 no tienen nada que ver el uno con el otro. Son desarrollados por distintos trabajos. ¿Y en qué se diferencia el uno del otro? O sea, En los aplicas. parámetros, en los parámetros principalmente es igual como si fuera la pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia el California con el ISAR? En la ecuación, en los parámetros. Por ejemplo, si nosotros entramos acá al EKHMS, Y para Snyder también puedes aplicar HMS. claro, esos son los que están. Ya vamos a verlo poco a poco, pero más o menos para que vean. A ver, por ejemplo, acá vamos a ver cualquiera de estos, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Sí, a ver Disculpe. un momentito, primero le respondo acá y de ahí me hacen las consultas que quieren. Ya, miren, ¿cuántos métodos de transformación tiene? ¿Qué es el transformación en primer lugar, no? Recuerden que el EKHMS es un software que nos ayuda a realizar un método de transformación de lluvia a escorrentía. ¿Ya? ¿Cuáles son esos métodos de transformación? Son los que estamos viendo acá. El hidrograma unitario de Clark, la onda cinemática, la difusión en 2D. Para esto de acá se necesitan muchos datos, ¿no? Que no vamos a tener.
modificado de Clark, el método del hidrograma unitario de Schneider, el método del SCS, y esos son los métodos gráficos, ¿ya? Que tampoco vamos a tener si tuviéramos, sí, pero son datos muy difíciles de encontrar, ¿ya? Vamos a ver si puedo conseguir por ahí algunos datos para de repente hacerles un ejemplo con estos de acá. Ya, entonces, cada uno de estos métodos tiene distintos tipos de aplicación. Por ejemplo, si yo abro acá el hidrograma del SCS, ¿qué datos me pide? Me pide un dato que se llama lag time en minuto. Si yo a este de acá lo cambio y le digo que no quiero que me calcule con el con el SSS, sino con el método de Schneider, me pregunta si quiero, me voy acá a pérdida y ahora ya no me pide, ahora me pide otros datos, me pide un coeficiente de retardo y me pide un coeficiente pico. Por eso te comentaba de que son métodos de transformación lluvia escorrentía, pero cada uno utiliza métodos distintos, o sea, utiliza parámetros distintos. No tiene nada que ver el uno del otro. ¿Ya? Pegas 36, creo. Ah, ya, listo, muchas gracias. Ya, ahora sí, Sonia, ¿qué me decías? Sí, ingeniero, que es una consulta. En el caso de una cuenca árida como la cuenca caprina, entiendo que Kipris suele dar valores demasiado bajos. Por lo tanto, tendría que ajustarse, ¿no? Entonces, usted indicaría que la fórmula usada debería ser CLA. En realidad, ningún modelo está mal ejecutado si es que no ha sido calibrado. Ya, por ejemplo, si nosotros trabajamos con el método más casero que viene siendo el método racional, ese te da valores elevadísimos, ¿no? Pero ¿de qué depende ese hidrograma perdón, ese método de transformación del método racional? Depende de un C. La fórmula del método racional es CIA, ¿no? CIA que viene siendo coeficiente de escorrentía por intensidad por área, ¿no? La intensidad, dato fijo. El área, dato fijo. ¿Con qué puedo jugar? ¿Con qué puedo calibrar? Con el C. ¿Y de dónde sacamos y dónde cometemos los errores? Del C. ¿Por qué? Porque entrábamos a tablas, lo veíamos, decíamos, ah, ya, dicen que el C para pastos es 0,5. Y lo poníamos ahí. Me salía mi caudal de 300 metros cúbicos cuando en realidad de repente eran solo 150. ¿Y cómo lo corrijo? ¿Cómo lo calibro? Tengo que compararlo con datos reales. Si no lo comparo con datos reales, por más bien que esté ejecutado cualquier modelo, eh, no me va a dar datos digamos, consistentes. Pero sí hay pequeños, bueno, acá en el HMS tampoco aplica tanto eso, ¿ya? Pero sí hay pequeños, digamos, indicaciones cuando nos dicen que utilicemos distintos métodos de transformación. Y acá lo vamos a ver en el mismo manual, por ejemplo, ya que estamos un poco adelantándonos. En el Profesor, mismo cuando dice comparar con datos reales, ¿se refiere a hacer una evaluación en campo? no, a calibrar. Y cuando tú El- realizas una ¿Cuál comparación con serían los datos, datos reales? los datos reales serían los datos obtenidos de un caudalímetro, de un lignímetro que tengamos en una estación Sí. hidrométrica. Claro, Eso pero es. eso no se tiene en todos los ríos que uno analiza, Claro, si porque, uno tiene todo, ahí está ahí no es el problema, sino que vamos acá. Nosotros tenemos esta cuenca muy grande, ¿no? Tenemos el punto de salida acá, pero acá no hay ninguna estación, pero quizás hay una estación por acá arriba. Calibramos con esa estación. O sea, hacemos que los datos de esta pequeña subcuenca sean iguales a esta calibración y con esto ya aseguramos de que el modelo sea más consistente. ¿Ya? O sea, siempre va a haber por ahí una estación. Y en el peor de los casos, se tienen que ir a aforar, pues, ¿no? Se tienen que ir a aforar. Se tienen que ir con su correntómetro a aforar. En un día normal se van, por ejemplo, hoy día, 22 de mayo, aforan cuánto cada está pasando, entran a los registros de Senami, ven la lluvia que se ha presentado el día de hoy y con eso realizan su análisis. Pero lo ideal sería que tengan un diagrama o un hidrograma de los lignímetros, ¿ya? Pero siempre se tiene que comparar con datos reales. Por ¿y esa ejemplo, calibración nos va a enseñar también, profesor, en sí, este o? no, claro, sí, sí, Ya, sí, perfecto, perfecto. sí, sí. Tenemos que calibrar, porque si no el modelo, o sea, si yo les enseño a dibujar el modelo, no les va a servir de nada. Tienen que aprender a calibrarlo. Vamos a calibrar también con datos así, vamos a asumir, ¿no? Por ejemplo, a ver, el día de hoy nos fuimos a forar y salió 5 metros cúbicos.
Ya, nos vamos al Cenami y vemos cuánto ha sido la lluvia y así hipotéticamente vamos a realizar una calibración así hipotéticamente, ¿no? ¿No? Claro que no tenemos datos medidos en campo, pues, ¿no? O podemos ver así, incluso, hay varias estaciones en el Cenami que incluso hay hidrométricas también. Lo malo es que acá en el Cenami, bueno, eso ya lo vemos después, no nos da los datos de caudal en sí, sino lo que nos da son datos de altura de lámina de agua. Ya nosotros tenemos que transformarlo ahí en caudal, tenemos que ver esa estación cuánta es su sección y calcular el caudal. Ya, ahora sí contestando a lo que me estaba diciendo la colega Sonia, por ejemplo, acá tenemos el método racional, acá no dice en el mismo manual. Método racional dice que es efectivo cuando se utiliza para cuencas de menores de 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Acá está el C del que les nombraba, les mencionaba, ¿no? El racional modificado se va con cuencas menores de 770 kilómetros cuadrados. Luego tenemos el hidrograma unitario, que, bueno, este hidrograma unitario es un método general, digamos, ¿no? Se desglosa en más métodos, ¿no? El hidrograma unitario, ¿qué quiere decir, no? Que en un milímetro de precipitación, cuando hay una hora de análisis, cuántos milímetros de precipitación hay, o al revés, cuando tenemos un milímetro de precipitación, en cuánto tiempo se ha alcanzado. ¿Ya? Ese es el hidrograma unitario. Acá están las fórmulas, pero estos hidrogramas unitarios, como ven, se dividen ya en hidrogramas sintéticos, ¿no? ¿Sabe por qué se utilizan los hidrogramas unitarios? Y se han preguntado, bueno, un poco, no desviándonos del tema, sino acá tratando un concepto que quizás esté muy dejado de lado. Cuando ustedes tienen un pluviómetro, el área circular de ese pluviómetro tiene un metro cuadrado, ¿ya? Entonces, en esa área de metro cuadrado, ustedes tienen que calcular el tiempo en que la precipitación sube en milímetro y ahí tienen un hidrograma unitario. Ahora que el Senami nos quiera pasar esos datos es muy complicado, se los tiene que comprar. Por eso es que se generan los hidrogramas sintéticos, ¿ya? Los de acá, los que les mencionaba, así del pluviograma, que ustedes van a medir su pluviograma, todo eso. Cogen su banda pluviométrica, ven en cuánto tiempo se ha producido la elevación de un milímetro, porque ya se sabe que el área es un metro cuadrado. Ese es un hidrograma natural, unitario natural. Pero acá vienen los hidrogramas sintéticos. Y acá recién entra el EKHMS. Lo de arriba no, ¿ya? Lo de acá arriba no, lo de acá arriba son métodos más empíricos, ¿no? Racional y racional modificado. Pero este de acá ya viene siendo lo que trabaja el EKHMS. Entonces el primero es el triangular del SCS. Solo consta de tres variables. Esto de acá ya les voy a explicar en su tiempo, ¿ya? Pero es un ideograma triangular que comprende tres puntos: el tiempo base, el tiempo punta, el caudal base, el caudal punta. Ya caudal inicial, caudal final. Luego viene el unitario de Schneider y luego viene el sistema de modelamiento hidrológico EKHMS. Miren, ¿no? Hasta Ahí el mismo también manual me está dice la que curva de masa ingeniero, ¿no? no. Acá no nos dice, no nos habla de la curva de masa. Ya, entonces miren, el mismo manual me dice que puedo trabajar con el EKHMS. O sea, si ustedes están haciendo proyectos para el Estado y presentan un estudio hidrológico hecho con el EKHMS, es válido, ¿ya? Porque el mismo manual me lo dice. Y acá me menciona todos los tipos de modelos que podemos usar del EKHMS, miren, ¿no? Entonces, pueden utilizar el método de Clark, si pueden, el método Schneider, pueden, el método SSS, pueden, Clark modificado, pueden. Ya, ustedes están viendo que estamos viendo un manual hecho por el Estado, no he descargado diapositivas en ningún lado, ¿no? Entonces, es válido, ya todo lo que vamos a ver en el curso de acá es válido para proyectos, ¿ya? Claro que no nos va a alcanzar tiempo para ver todos. Hay algunos, como les digo, que son muy difíciles de trabajar porque no se tienen datos, ¿no? Por ejemplo, más que todo estos de acá, de Grind, aquí incluso acá no lo cita, miren, ¿no? Acá no lo cita Clark, Snyder y SSS sí o sí vamos a trabajar. Y acá no lo cita, miren, ¿no? No lo cita estos de acá, no lo cita de la onda difusora, no lo cita de los métodos gráficos, no lo cita porque el mismo manual sabe que conseguir los datos es complicado. Ya, y entonces Diga. ¿Comida?
Vaya avanzando, le sigo. Ya, entonces acá ya vemos cómo se puede trabajar, ¿no? Entonces, para lo que decía la colega Sonia, como tú te puedes ver acá, no para los métodos que vamos a ver, porque el método racional no vamos a verlo acá, pero vemos que acá no nos dicen cuándo usar o cómo usar, nos dan un pequeño alcance, ¿no? Nos da, miren, por ejemplo, acá del método del SCS nos dice que cuencas de hasta 30 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces acá en estos de acá, nosotros, por ejemplo, acá no se podía usar el método del SCS, miren, ¿no? 140 acá, todo debería haber sido trabajado con el método de Schneider, ¿ya? Porque esta cuenca es enorme, ¿ya? Esta cuenca es muy grande, ¿ya? Vamos a verla también, vamos a delimitar nosotros esa cuenca, ¿ya? A ver. ¿Y qué nos dice? Generalmente yo prefiero trabajar con el método de Snyder porque miren el margen de trabajo que me da. De 30 kilómetros cuadrados a 30.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ni siquiera toda esta cuenca junta superaría esos 30.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si me ocurre delimitar el Amazonas, digamos, ¿no? Obviamente estamos hablando de cuencas mucho mayores. Entonces, no se preocupen, lo dividimos en subcuencas que tengan menor de 30.000 kilómetros cuadrados y trabajamos con el método del SSS, perdón, del Snyder. ¿Ya? Más que todo, de eso trata nuestra carrera, pues no somos ingenieros, tenemos que ingeniárnosla para poder utilizar los métodos que nosotros creamos convenientes. Y ojo, yo lo que les estoy enseñando acá no quiere decir que necesariamente van a tener que aplicarlo acá. Por ejemplo, hay herramientas del ECRAS como modificaciones de terreno, ya un poco desviándome del tema, modificación de terreno o interpolaciones. El RAS me permite interpolar y generar hidrogramas triangulares con métodos de interpolación. Yo eso de ahí lo utilizo para otros softwares. ¿Ya? O sea, acá el programa tiene su secuencia de herramientas que ustedes pueden utilizar para otros softwares. Por ejemplo, acá, viéndonos acá solo este caso, el EKHMS el RG solo me permite, si yo pongo un punto acá, mi punto emisor acá donde está mi cursor, me va a delimitar toda esta subcuenca en ArcGIS. Pero, por ejemplo, el número de curvas no lo puedo calcular acá en el HMS, lo tengo que calcular en el ArcGIS, ¿no? En el ArcGIS, ¿ya? ¿Qué hago si quiero hacerlo por subcuencas? ¿Ustedes creen que sería conveniente realizar tantas delimitaciones de cuencas, un punto acá, otro punto acá, luego un punto acá, y así dividido todo en subcuencas, así como está acá? ¿Cuántos puntos emisores tendríamos que colocar? Si hay 18 subcuencas, 18 delimitaciones debería ser. No sería lo correcto, ¿no? O sea, no digo que no sea válido, podría hacerse, pero me demoraría más. Entonces, ¿qué sería acá? Vengo acá al HMS, lo delimito acá, me voy acá, lo exporto y lo paso al ArcGIS y ya lo tengo en mi delimitación en subcuencas. O sea, ustedes tienen que ingeniarse por utilizar todas las herramientas que ustedes manejan para obtener un resultado, ¿ya? No piensen que un programa está hecho solo para una cosa, lo pueden utilizar para más cosas. Ya. Ok, entonces, a ver, ya aclaramos un poco las dudas del número del tiempo de concentración. Si tienen alguna otra duda, ya. A ver, acá estaban las fórmulas, todas las mismas fórmulas, ¿ya? Y acá ya viene la precipitación, ¿no? Para esto es para lo que les pedí, ¿no? Yo voy a hacer acá mi delimitación en, en ArcGIS cuando ya llegue el momento. O sea, esta clase sí es, la primera es teoría, la segunda ya comenzamos todo con la práctica en esta misma clase, pero yo, por ejemplo, digamos en la clase 4 o 5 no realizo mi delimitación acá, lo voy a realizar mi delimitación en lo que viene siendo ArcGIS. Ustedes pueden hacerlo en el software que crean conveniente, ¿ya? Recuerden, la clase, el curso es de KHMS y ECRAS. Yo les estoy recomendando que usen ArcGIS, ¿ya? Porque yo voy a usar eso. Pero si ustedes de repente no lo tienen, no tienen el crack, todo eso, porque sé que es un programa un poco pesado,
Entonces vean ustedes el software que puedan usar y utilicen el que más les convenga. Ya, a ver, quería enseñarles acá. Mm, Ya, o sea, quiero enseñarles acá un poco de las isoyetas, pero solo que tengo un montón de archivos y no recuerdo cuáles. A ver, estas son delimitaciones. Acá debe haber isoyetas. Si no, abrimos un mapa no, no es lo que quería mostrarles, pero lo podemos abrir acá, a ver. Mm, Ya, por ejemplo, acá no, es que no lo encuentro mapa. Ya, miren, ¿no? Estas son las isoyetas, ¿no? Estas son las isoyetas. Vamos a calcular esto. Les voy a enseñar a hacerlo en ArcGIS. Se puede hacer en el QGIS. El procedimiento no es tan distinto. Pero ¿para qué me sirve esto, no? Para calcular la precipitación promedio en la cuenca. Ahora, nosotros tenemos tantas subcuencas. ¿Ustedes creen que sería mejor trabajar en una cuenca grande o en varias subcuencas pequeñas? Ya les respondí eso hace rato, es en varias subcuencas pequeñas. ¿Ya? En primer lugar, también por los métodos de transformación que algunos no cubren todo. Entonces, este es un método de cálculo de precipitación promedio, el otro es el método de polígonos de Thiessen. ¿Ya? Y acá estamos, ¿no? Acá estamos viendo esto. Estamos en la precipitación, tenemos los tipos de precipitación. Bueno, son los tipos de precipitación según su origen, ¿no? La precipitación convectiva, orográfica, frontal, ciclónica. Esa es más que todo climatología. A nosotros nos interesa las formas de la precipitación, ¿ya? ¿Cómo se presenta una precipitación? O sea, ¿qué es lo que nos vamos a, cuál es el dato que vamos a tener que nosotros utilizar en el EKHMS para poder trabajar con esa precipitación? Nosotros tenemos una precipitación de, digamos, 50 milímetros, ¿ya? Esa está por área, ¿ya? Ok, entonces tenemos esos 50 milímetros, pero ¿es el dato que nosotros vamos a ingresar? No es el dato, ¿no? Porque cuando nosotros presenciamos una lluvia, ¿qué sucede con esta lluvia? Comienza a evolucionar, tiene su evolución. Igual que un caudal también tiene su evolución que se llama hidrograma, una lluvia tiene un diagrama de tiempo, una evolución que se llama el hietograma. Ya, este hietograma nosotros vemos acá, bueno, el de acá está, digamos, hecho, ¿cómo les diría? Es idóneo, ¿no? Idóneo, ¿no? Pero en realidad tu hietograma que nosotros vamos a topar cuando analicemos una banda pluviográfica, va a ser así, el otro va a estar acá grande, el otro va a estar así pequeño, el otro va a ser más pequeño, el otro va a ir ahí, ¿ya? Así es como nos los vamos a topar, ¿ya? No, ustedes no han visto una lluvia que comience despacito, suba fuerte y baje y se apague, ¿no? Hay, sí hay, pero rara vez. Generalmente llueve poco, sube, vuelta baja, vuelta aumenta, vuelta baja. Acá en la sierra dicen tiene que haber tres golpes, dicen, para que se acabe la lluvia. No, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber tres picos de hidrogramas, ¿ya? Lo ideal es que nosotros sepamos cómo realizar una transformación de un hidrograma en bruto a un hidrograma en correlativo, así como el de acá. ¿Ya? Pero estos datos van a ser también, como se lo espera, van a ser difíciles de conseguir. ¿Ya? Nosotros no vamos a tener acceso a estas bandas pluviográficas que van a tener el Cenami o el ANA. No vamos a tener acceso, ¿no? Si es que tienen, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que tienen, van a tener ya sus dietogramas en intensidades, ya, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué van a tener, de dato en bruto? Van a tener que hacer dos transformaciones. La primera va a ser que van a tener el dato en bruto que les van a dar precipitación. Pero ojo acá, ya vamos a ver eso también.
tiene que ser precipitación máxima en 24 horas, ¿ya? En Pisco, la plataforma de producto grillado, se le llama producto grillado Pisco, nos permite descargar datos de precipitación de 24 horas, ¿ya? El Cenami también, ¿no? El Cenami también. El Cenami, cuando nosotros entramos a su plataforma, nos da un dato diario, ¿no? Entonces la precipitación máxima de 24 horas. Algo que aclare que no es una precipitación máxima de 24 horas. Una precipitación media no nos sirve, ¿no? No nos sirve, porque nosotros trabajamos con caudales máximos. ¿Para qué nos serviría una precipitación media? Para balances hídricos, ¿ya? Y caudales medios tampoco nos sirven. Ok, entonces se tiene esa precipitación. Teniendo esa precipitación, se tienen que hacer unas transformaciones. ¿Para qué? Para llegar a este hietograma que va a ser lo que vamos a ingresar en el EKHMS. Claro que todo lo que les estoy diciendo yo les voy a enseñar, ¿ya? Solo que estamos viendo la parte introductoria, ¿no? Ya, ya. Entonces tienen esa precipitación. Ok, pero tienen una subcuenca. Tienen una cuenca dividida en subcuencas. Tienen, acá en este de acá, por ejemplo, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. Datos de precipitación tenemos, ¿no? Estamos trabajando en el mes, en el año, en el mismo año, ¿no? No van a trabajar, por ejemplo, en una estación en el año 2010 y en el otro en el 2012. Todas tienen que ser en el mismo año. Entonces tienen 7 datos de precipitación máxima de 24 horas de cada año, de cada estación. Tienen que calcular el promedio. Hay dos métodos para calcular el promedio. Uno es isolletas y el otro es polígonos de Dice, ¿ya? Acá están las fórmulas y acá están las metodologías. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Tocando ese tema de el método de las isolletas y polígonos de Thyssen, he escuchado también que hay un método que se llamaba el de Thyssen modificado. Eh, ¿Ya? no sé si podría explicar un poco más de eso, porque creo que toma un poco de ambas y te saca un promedio también. Ya. Vamos a verlo de repente en la siguiente clase cuando calculamos esto. Ya, porque no he trabajado. Sí he escuchado, pero le soy sincero, no lo he usado nunca. Pero para mí, como les digo, no sé, es interesante utilizar nuevos métodos y poder explicarles. Así que sí, sí. Si hay tiempo, lo vemos. Ya, ok. Ya. Entonces, una vez que tienen la precipitación promedio, ya se calcula, bueno, ¿no? Primero se tiene la precipitación, claro, se tiene la precipitación promedio, luego se aplica las fórmulas, aquí en esta diapositiva no está, pero una vez teniendo la precipitación promedio, se aplica una fórmula de Dirk y Perch, se llama. ¿Ya? ¿Qué hace esta fórmula? También les voy a enseñar cómo, les voy a dar un Excel para que lo ingresen nada más. Le van a ingresar este dato y les va a calcular las intensidades para 10, para 15, 30, 60 minutos. ¿Ya? Eso nos sirve para construir el hidrograma, el hietograma. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que tienen que hacer cuando tienen la precipitación? Primero, precipitación en bruto, la van a tener que transformar en precipitación promedio, areal, ¿no? Ya sea por isolletas o polígonos de Thiessen. Esa precipitación promedio ya utilizan en la fórmula que les digo, la fórmula de Dirty-Perch, y les van a dar la intensidad para cada distinto periodo de tiempo. Y a esa intensidad para cada distinto periodo de tiempo se aplica un método que se llama método de los bloques alternos de los dietogramas. Y nos da al final este diagrama, este dietograma así. Y esto es lo que se le ingresa al HMS. ¿Ya? Como les digo, no, esto de acá les estoy explicando así nada más para que ustedes puedan eh, verlo en su debido tiempo. Vamos a regresar a estas diapositivas cuando sea el caso, ¿ya? Entonces, por el momento, vamos a dejarlo aquí, porque acá ya entramos a pérdidas y pérdidas lo vamos a ver cuando entremos al EKHM, a los números de curva, las infiltraciones, etcétera. Entonces, lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Con esto ya podemos abordar lo que viene siendo ya la parte de descarga de datos de precipitación, cálculo de precipitaciones promedio y lo primero sí de limitaciones de cuenca. ¿Ya? A ver, tómense un pequeño descanso de 5 minutos y 8:25 los veo para comenzar a descargar los demos. ¿Ya? Todos estén en sus computadoras y los que no están ya pues repasarán la clase después. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vemos en ese tiempo.
Ok, a ver, ya. Ya. Para esto, para esto vamos a abrir, vamos a iniciar descargando, a ver, un pequeño ejemplo de una empresa que hice. Y vamos a abrir acá ya. Ok, hay varias formas de descargar estos datos, pero el problema es que los que son gratis son los únicos que hay, ¿ya? O sea, recién he aprendido yo una cuarta forma, que es un poco utilizando el lenguaje de programación, y luego de eso los otros cuatro, los otros tres ya son conocidos, ¿no? Bueno, no es que sean conocidos, sino son los más clásicos, ¿ya? Ok, entonces, a ver, en primer lugar nos vamos a ubicar acá, vamos a poner acá, miren, ¿no? Sí, recuerdan que les dije que tengan el Google Earth, ¿ya? Estos de acá también, se descarga rápido, ¿no? La primera clase les dije descargar. Esto yo considero de que siempre deben tenerlo, es necesario, es primordial para cualquier ingeniero, ¿ya? Descarguen su Google Earth, acepten acá y lo descargan. Miren, yo ya lo descargué de nuevo, ¿ya? En este caso yo no lo necesito, ya pero lo tengo ya instalado. Ya. Entonces van a poner acá, Cucho que sea. Ingeniero, disculpe, un favor, ¿podría repetir? Ah, que sí, descarguen el Google Earth. Coloquen, descargar. O sea, esto de acá yo les dije que lo descargue la clase pasada. Ah, ya, 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 ya. Está bien, está bien. ya, simplemente tenganlo descargado, nada más. Y una vez que estén dentro, ya yo me voy a ir, me voy a dejar todo completo. Ustedes no. ¿Por qué lo coloco acá el Google Earth? Porque voy a ayudarme de él para realizar algunas delimitaciones, ¿no? Entonces yo voy a poner acá Cucho Quesera, que es la represa que les estoy mencionando. Y ya me va a llevar acá. Está ahí. No, acá está el pueblo, digamos, ¿no? Y está su plaza de armas, ¿no? Pequeñito. Ya, y la represa está ahí. Ya. Entonces nos ubicamos ahí. Y ya teniendo primero, pues imprescindible primero siempre tener la ubicación porque eso nos va a ayudar a realizar las descargas, ¿no? Pero para la primera manera de descargar, simplemente ustedes van a tener que fijarse en qué, en qué provincia más o menos están, ¿no? Ya, entonces nosotros más o menos, ya. Si no me equivoco, está en Arequipa, si no me equivoco. Vamos a poner acá los lugares. Ya. Ok, y entonces más o menos acá nosotros ya tenemos, vamos a primero descargar las cartas, ¿ya? Las cartas. Ya, nos vamos a ir acá. Entran acá en internet y ponen GeoGPS, que es el método, es el más fácil, ¿ya? GeoGPS, pues, ya me mandó directo a la página. GeoGPS Perú, ¿ya? Entran acá a GeoGPS Perú, están ahí. Y acá les va a dar a la derecha una serie de datos que ustedes pueden, de mapas que pueden descargar. No, hay mapas, ojo, estos no son todos, ¿no? A veces hay más, ya. Por ejemplo, acá salen algunos nada más, pero yo a veces cuando busco con nombres, por ejemplo, acá sale el número de curva, no sale, por ejemplo, miren, ¿no? Pero si lo buscan, sí sale el número de curva. Ya, no es tan exacto, pero sale. Ya entonces ustedes le dan acá, ¿no? Miren, entran a la página del GeoGPS
y le dan acá Aster Dem. ¿Ya? Cierran ahí anuncios. Y acá lo único que necesitan es fijarse más o menos en la zona donde están, ¿no? Porque estaba mirando el mapa y no, más o menos está por, a ver, como son, ahí me da, no me permite exportar, otros es más sencillo ubicarlo porque me permite exportar, pero más o menos, a ver, vamos a acercarnos a ver si nos permite el buscador acá. Mm, a ver, ya. Entonces, ¿cómo descargan? Ustedes más o menos tienen que ubicar la zona así. Ya tienen que saber exactamente dónde está y hacen clic ahí, le dan acá en descargar Drive y les va a abrir esto. Ya. Y esto de acá, o sea, ustedes si saben la zona exacta no les va a demorar menos, ¿no? Yo ahorita no recuerdo mucho de la zona donde era, ya, pero acá incluso tampoco me aparece, ¿no? Antes, hizo que estoy activando todos los Trujillo, Ayacucho, en Ayacucho está, miren, ¿no? Ayacucho, Ayacucho, abajo, un poquito más abajo de Ayacucho está. Ya. A ver, ya descargué un mapa y acá está Ayacucho. Acá. Acá más o menos debería estar. ¿Ya? Entonces voy a descargar esos dos. Ya descargo esos dos, simplemente le dan ahí, les va a aparecer así y ustedes van acá al costado izquierdo, dice descargar, descargan, ¿no? Ya he descargado los dos yo y lo voy a guardar yo en la carpeta del curso, porque esta carpeta yo lo voy a pasar después para que ustedes lo puedan revisar. Ya entonces voy a ir acá y lo guardo acá. Y el otro también. Lo guardo ahí, ambos, ¿ya? ¿Qué hago luego de eso? Simplemente voy a abrir yo otro Arbis, ¿ya? Un momentito que abra. Ya. Y abro yo acá un archivo nuevo. Ya saben, esto de acá no es obligatorio que lo hagan en ArcGIS, simplemente lo estoy utilizando para mostrar, ¿ya? Abre un archivo nuevo. Bueno, si no mal no recuerdo, esto está en la zona 18 sur. Ya. Entonces luego me voy acá a documentos donde yo he descargado, no, ustedes pueden descargarlo donde ustedes gusten, y acá está. Esto ya lo han colgado. Este código que dice acá código Google, tienen que estar en su aula virtual, vayan viéndolo. Es solo un blog de notas, ¿ya? Pero le he pasado para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Entonces una vez que yo descomprimo eso, yo ya lo puedo jalar al ArcGIS a verlo, ¿no? Acá están los dos. Y aquí están, ¿no? Miren, ¿no? Estos son los DEM, ¿ya? Si yo me voy acá, a ver, si yo me voy acá y le doy en propiedades de los DEM que acabo de descargar, me voy a Source, donde me da todas las especificaciones, yo bajo aquí y acá lo veo, ¿no? Veo la que está en el datum WGS 1984 y solo me da esta información nada más, ¿no? No me está dando la información del pixel. Ya es porque no está rellenado. Ah, no, sí, debe estar acá. Raster Information, ya. Despliegan Raster Information y acá está, ¿no? El tamaño de celda, 16 bits, profundidad de píxel. Ya, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Miren, acá están las columnas 3601 por 3601. Ya, vamos a ver, vamos a compararlo con los otros que vamos a descargar, ¿no? Entonces, para guiarnos un poco mejor, yo voy a abrir acá esto.
Esto de acá no es obligatorio que lo tengan porque lo vamos a desarrollar, pero lo que estoy descargando sí, ya lo que estoy descargando sí van a tener que hacerlo para que me sigan en la próxima clase. Esto de acá que voy a jalar solo simplemente es para guiarme y descargar los mapas que necesito. Ok, acá está, ver Cuenca acá. Ya, entonces sí, miren, ¿no? Este de acá es el correcto, ya, el de acá puedo apagarlo, ya, ya. Entonces este. ¿Cómo se llama? Para cuando quieran repasar, cuando quieran hacerlo de nuevo, se llama S14W075. Siempre se va a llamar así, ¿ya? S14W75, ¿ya? El que quieren descargar. Ya, ese es el primer método, el más sencillo, pero si nosotros leemos un poco acá creo que me especifica, me dice, ¿no? Que nos da GeoTIFF con coordenadas geográficas con resolución de 30 metros y hace referencia al geoides. O sea, resolución de 30 metros. Ya, no sale, acá me está diciendo 0.2 tamaño de píxel, pero ahorita vamos a ver cuál va a ser la diferencia con los otros. Ya, segundo, segundo. Van a estar acá en su navegador y van a poner ASF Data Search. Ya, ese es el segundo método. Ok, estamos en el segundo método y acá donde dice ASF Data Search, van a seleccionar esto. Ya, les tiene que aparecer esta interfaz. Para eso, ustedes más o menos tienen que tener un rango, digamos, ¿no? De qué tamaño va a ser la coin. Entonces, ahora ya no necesito yo nombres, simplemente borro todo esto. Y dibujo un polígono, ¿no? Más o menos la cuenca, como vimos, no era tan grande. Y la cuenca iba para abajo, no para arriba. Ya. O sea, la cuenca iba hacia la parte de abajo de mi ordenador, hacia el sur, ¿no? Y nosotros podemos ver acá en el ArcGIS. A ver, esto no era. Vamos a cerrar esto. No. Ok, ok, parece que lo cerró todo, ¿no? A ver, un momentito. Como ya lo tengo en los archivos, no hay problema. ¿Ya? Esto también ya no lo necesito. Para que abran otro allí, se hacen clic derecho acá y le dan ahí, ¿ya? Y les va a abrir otra ventana, ¿ya? Porque si no, no les permite. Ya, entonces, a ver acá. Ya, podemos ver que la cuenca, el punto emisor está acá. A ver, ya. El punto emisor está acá y la cuenca va en dirección sur, ¿ya? Entonces, más o menos con ese criterio, yo voy a irme acá a lo que viene siendo el Google Earth y voy a dibujar un polígono. Pero no sé qué tamaño es de la cuenca. O sea, yo ya más o menos sé porque yo ya le he delimitado. Pero yo dibujo un polígono, digamos, un poquito más grande, digamos así. Y lo agrandamos ahí más o menos. Y yo le digo que este polígono va a ser mi polígono de estudio, ¿no? Estoy exagerando, obviamente, ¿no? ¿Ya? Le voy a poner acá clase 2. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Yo dibujé un polígono en Google Earth. Y a este polígono yo le voy a dar acá clic derecho, guardar lugar como, ¿ya? Guardar lugar como. Me voy acá al disco de todo esto lo voy a guardar en la clase de hoy, ¿ya? En la clase de hoy, sesión 2 y acá, importante, cambiar a KML, extensión KML, que es la que sirve para leer. KMZ es una extensión propia del Google Earth, creo que no la he utilizado, no he visto software que la pidan, pero KML sí la piden, el ArcGIS, QGIS, la piden las plataformas de descarga, la piden todo, ¿no? Entonces, tiene que ser en KML.
guardar, ya está guardado. Ok. Ahora, esto es, ojo, digamos, ustedes están viendo tentativamente hasta dónde va a ir su cuenta. Y siempre es mejor tener más DEM que tener menores DEM. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realicen la delimitación, si han descargado menor cantidad de área, su cuenca va a salir partida a la mitad. En cambio, si ustedes han descargado mayor cantidad de área, su cuenca va a salir dibujada y les va a sobrar área. Entonces, ¿qué es mejor? Que le sobre área, pues, ¿no? Porque si no van a tener que volver a hacer todo el proceso con una cantidad mayor. ¿Ya? Entonces siempre exageren en su primera delimitación, ¿no? Exageren así para que los lleve acá al área, ¿no? Entonces yo me ubico acá, en la página, todos acá, por favor, si alguien tiene un problema me va diciendo. Y acá donde dice iniciar sesión, yo les voy a dar 5 minutitos para que ustedes creen su cuenta. ¿Ya? Es sencillo. Yo tengo mi cuenta ya creada. ¿Ya? Creen su cuenta, por favor. Simplemente ingresan, ponen su correo y nada más. ¿Ya? En el tercer método sí pide un poquito más de pasos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo manejamos ahí. Pero ahorita, por favor, creen su cuenta. Yo ya estoy acá adentro. Los que ya tienen mejor. Los otros les doy un poquito de tiempo para que puedan crearlo. Estoy acá para que me puedan hacer sus consultas. Y caso contrario, si es que no lo pueden crear en estos 5 minutos, ya me consultan por el grupo y yo les contesto. Pero intenten crearlo, por favor, ahorita, ¿ya? Recuerden que todo lo estamos haciendo acá juntos. No estoy haciendo nada, no estoy saltándome ningún paso para que todos puedan seguir. ¿Cuál es la pestaña para crear la cuenta? Acá a la derecha, acá me sale mi nombre, y al lado donde dice español, dice OA Herrera V. En su caso debe salir iniciar sesión. Ahora yo voy a cerrar sesión. Voy a darle iniciar sesión. De mí ya me manda directamente, ¿no? Ya me crea. En ustedes debe salir crear usuario. Ah, ok, a ver, Marco me tiene una consulta, pero Marco, esta consulta es como que para las siguientes sesiones es como ingresar datos de distintas estaciones y no te preocupes, lo vamos a ver ya. Solo que ahorita recién estamos delimitando, ¿no? Esto es, digamos, para la clase 5 o 6 por ahí. Ya, lo vamos a ver, no se preocupen, para distintos bloques alternos para distintas estaciones. ¿Ya? Llega una consulta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Eh, Estos bens que estamos descargando, eh, no lo había visto la fecha, eh, ¿cómo se llama? ¿De qué año estamos descargando? Y si se puede descargar un DEM con tiempo real, ¿no? Para no estar usando los drones, todos esos equipos. Ahorita Y estamos descargando DEM que están precargados, que son gratis. Lo ideal para una inundación sería tener modelos de drones, ¿no? Sería lo ideal. Pero por ejemplo, para este caso de una represa sería muy caro tener, ¿no? Salvo que sea un estudio importante, obviamente ahí hay presupuesto para el expediente, ¿no? Para todo eso. Pero si nosotros queremos para un estudio, digamos, hidrológico o una tesis, esto es válido, ¿no? No es exacto, no es tan exacto. Es mucho mejor tener dron, tener estudios. Incluso tener un levantamiento topográfico con GPS diferencial, ¿ah? Porque se puede transformar, curvas de nivel se puede transformar a DEM. Eh, o sea, es decir que con estos DEMs no están, si nosotros generamos las curvas a nivel, así no es tan recomendable. O sea, si nosotros generamos nuestras propias curvas de un levantamiento topográfico, es mucho mejor que tener datos descargados de Internet. Igual, No, si nosotros tenemos me dron, refiero,
si yo genero las curvas a nivel con los DEMS, eh, es, es mejor que el levantamiento en plano, no, Ah, no, o sí. obviamente no. No, no. Si tú generas curvas de nivel con con una imagen descargada de internet, no, pues no es mejor, como te digo, que un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico es mejor. Un DEM de acá Ingeniero, pero para un análisis de una cuenca, este, normalmente antes se hacía con las curvas del IGN, que es una resolución de 50 metros de resolución, digamos, comparando con la de ahorita que estamos 30, es mucho mejor la que tenemos ahora, ¿no? Y, claro, ¿no? y hacer un levantamiento de una superficie con dron para una evaluación de cuenca, en realidad es demasiado costoso, ¿no? Porque eh, la evaluación de una cuenca es a nivel macro, no es tan puntual que marcaría mucho la diferencia en la superficie, ya que lo que estamos tratando es de encontrar la escorrentía más que todo y estaría involucrado más que todo la precipitación y el área, ¿no? Pero ya en sí la resolución, de hecho que va a ser un poco más exacto, pero siempre y cuando se haga algún tipo de modelamiento. Pero en este caso, como es un análisis macro, no tendría mucha influencia de repente, ¿no? Porque como le digo, antes trabajábamos con las curvas de nivel del IGN, ¿no? Que está a 50 metros de cada curva de nivel, ¿no? Claro, eso es lo mismo que estoy mencionando, ¿no? Miren, depende mucho para qué va a ser el estudio, ¿no? Si ustedes quieren hacer de una represa, ¿no? Que es una de las estructuras más grandes que nosotros conocemos, hacer un levantamiento topográfico de la zona de estudio es algo demasiado costoso y también podría hasta decirse inviable, ¿no? Pero si la estructura demanda un estudio a detalle, yo les hago una pregunta, ¿no? Se tiene que hacer un levantamiento batimétrico topográfico de una represa o no serviría solo un DEM. Se tiene que hacer un levantamiento batimétrico. Se tiene que ver la profundidad del vaso. Se tiene que ver las alturas de cómo va variando la presa de que no se ve en el espejo de agua, ¿no? Entonces, si nosotros queremos el análisis de repente una rotura de presa, ahí tiene que hacer un análisis batimétrico. No nos serviría un DEM. Pero si nosotros queremos hacer el estudio del impacto de cuál sería el área inundable de la represa si se rompiera acá, ahí nos serviría el DEM. Por eso les digo, depende del caso. Si nosotros queremos el análisis de repente de una pequeña zona, por ejemplo, de este pueblito, ¿no? De este pueblito que se inunda por una máxima avenida, ¿no? El agua sale y lo inunda, ¿no? ¿Nos serviría un DEM? No serviría, pero no tanto. ¿Qué más, qué sería mejor? Un levantamiento en dron. ¿Por qué? Porque el levantamiento en dron me va a dar las casas, me va a dar la profundidad del cauce, obviamente con un margen de error porque acá la lámina de agua puede que sea alta, puede ser que sea baja, ¿no? Entonces sería mejor un dron, mejor incluso sería acá un levantamiento topográfico con dron para el área más grande, levantamiento topográfico del cauce del río, se combinan los dos en un solo DEN, pero si ya nosotros hablamos de áreas mucho más grandes, acá hacer un levantamiento topográfico en dron perdón, un levantamiento con dron, un levantamiento topográfico, ya no es viable, pues, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que van ustedes a analizar. Si ustedes acá, si esta represa, por ejemplo, demanda como la del Mantaro, que es una que nos genera, si no me equivoco, 70% de energía para todo el Perú, ¿ustedes creen que no hay capital para hacer un análisis batimétrico de todo el vaso de la presa? Sí hay. Entonces se tiene que agenciarse de eso. Si es un proyecto muy grande, muy que demanda mucho presupuesto, que el costo-beneficio, el beneficio es mucho más elevado que el costo de levantamiento, entonces tiene que ser. Pero para pequeños estudios, ¿no? Como les digo, ¿no? Como un estudio hidrológico, como una tesis. De repente acá ustedes están diseñando defensas ribereñas porque el caudal de esta represa, a veces en máximas avenidas, el vertedero de Macías no se da abasto, entonces tienen que construir defensas ribereñas. No es factible, pues no hacer un levantamiento batimétrico de todo el vaso de agua. Ahí nos asociamos del DEN,
le ponemos una altura constante, cómo va levantándose la lámina de agua y hacemos el modelamiento, ¿no? Entonces, hay veces donde el DEM nos sirve y hay veces donde el DEM no nos sirve. O sea, no es que no nos sirva, sino no nos da resultados tan exactos, ¿no? Ya, o sea, para una inundación, un DEM o sí, nos sirve mucho, pero para análisis un poco más, en pocas palabras, ¿no? ¿Cuándo nos sirve un DEM y cuándo no sirve un DEM? Si nosotros queremos un análisis micro de un pequeño pueblito, el DEM no es tan útil. Útil sí, no sirve, pero es mejor tener un levantamiento por dron. Ya si queremos un análisis mucho más grande, sí necesitamos el DEM. ¿Cómo trabajo yo, por ejemplo, en proyectos de inundación, digamos, ¿no? La delimitación de la cuenca para la inundación lo hago con DEM, ¿no? Lo hago con DEM. Pero cuando ya quiero hacer el análisis del área inundable, tiene que ser con dron, ¿ya? Así es como, bueno, es como yo trabajo, no digo que sea el único proceso. Eh, este, bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, claro, es cierto. En todo caso, estos DM son imágenes satelitales, ¿verdad? Y Exacto. no se puede tener acceso a una imagen satelital de hace un mes o de este año así, o Sí, simplemente, se puede tener acceso, pero son pagadas. Yo ahorita les voy a enseñar a descargar algunas que no son actuales, pero no tanto. El método que les digo del lenguaje de programación es el método más actual, ¿ya? Pero, o sea, si ustedes quieren descargar imágenes con la mejor resolución posible y más actuales, lamentablemente son pagadas. Es igual que los datos del Senami, de Pisco, también Pisco solo me dan hasta el 2016 y de 2016 para adelante es pagado, ¿no? Una vez, cuando estaba en la maestría, le pregunté a mi asesor, no a mi asesor, no a mi profesor, de por qué se cobraban esos datos si todos los datos si eran hechos para el bienestar del pueblo, ¿no? De las obras, ¿no? ¿Por qué no eran gratis? Y él me dijo que el Senami tenía que hacer sus sondeos, tenía que hacer sus mantenimientos y todo eso, que por eso cobraban, ¿no? Cuando eran datos para una investigación de tesis o algo así, y se probaba que era para esa investigación, ellos te regalaban, te daban los datos, pero cuando eran para expedientes, se supone que un expediente hay un estudio hidrológico, y se supone que para el estudio hidrológico tiene que haber un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente estamos en el Perú, donde el estudio hidrológico no le pagan al que hace el estudio hidrológico una pequeña cantidad y todo el costo del estudio hidrológico lo desaparecen, pues, ¿no? Entonces, por eso ahí es cuando cobran. Por eso los datos más exactos, más reales, lamentablemente son pagados. No hay gratis. No. Ahorita les voy a enseñar a descargar, bueno, en el curso les voy a enseñar a descargar los datos más exactos que podamos acceder y los mejores, pero ya para datos mucho más exactos sí tiene que ser pagado. Profesor, una consulta. ¿Sí? Ingeniero, ¿sabe que cuando quiero activar lo que se ha instalado, no me permite, no me llega el correo hasta ahora? No le llega el correo. A De veces pasa. activación, pues, de Ujú, Rare Data. a veces pasa en esto. Y se quedó así. Lo he intentado varias veces, está registrado ya, pero no me llega el correo. Ya, lo más probable es que te llegue después. El procedimiento va a seguir sin necesidad del correo. Lo único que van a necesitar para descargar es el correo. ¿Ya? Entonces, si es que no se... En realidad yo le recomiendo para esta plataforma tener una cuenta Gmail. Gmail, Sí tengo ¿ya? Gmail. Y que no sea de entorno de trabajo, es decir... Ah, ok. Puse el entorno de trabajo, entonces la cambio, ¿verdad? Ajá, que sea un Gmail, o sea, que sea punto Gmail, ya que no sea punto, por ejemplo, en mi caso de la Universidad de San Marcos, no me sirve descargar, de mí tiene Ok, que ser un correo personal. voy a volverlo a hacer, entonces. Ya, pero miren, sigan el procedimiento ahorita, lo vamos a hacer rápido y lo repetimos en la siguiente clase. Como Ok, ven, te agradezco. Muchas como gracias. ven, hay un montón de cosas por ver, ¿ya? Sí. Entonces, sigan el procedimiento y lo repetimos en la siguiente clase, ¿no? Miren, primero, ¿qué me permite esta pestaña acá? Que dice tipo de búsqueda.
Búsqueda geográfica, búsqueda por lista, SBA. Acá me explica cada uno de los tipos de búsqueda, ¿no? ¿Cuál es la que más me conviene? La más didáctica es búsqueda geográfica, ¿no? O sea, que me permita ver el mapa mundi, ¿no? Datos, conjunto de datos. ¿Qué son estos conjuntos de datos? Son los satélites que nosotros vamos a ver, ¿ya? Está el Sentinel, el NISAR, ¿no? Y me está diciendo acá qué tipo de satélites son, qué datos nos ofrecen. Y acá está el que me da los datos gratis, que es este de acá, el Alos Pulsar. Los otros son pagados, ¿ya? Pero estos también son los más desactualizados porque solo están de 2006 hasta 2011. Por eso les digo, cuando nosotros queremos hacer un análisis de rotura de presa, ¿me sirven? Sí me sirven, porque el terreno del 2006 hasta ahora, en 20 años, el terreno, ustedes saben que demora miles de años en cambiar. No, pero si queremos un análisis de datos mucho más exactos, de un puente, por ejemplo, ¿no? Que se ha caído y que se ha modificado el cauce del río por el puente, porque se ha construido un emplazamiento, se ha modificado el cauce del río, por los pilares, todo eso. ¿Me serviría? No me serviría, pues, ¿no? Porque esto no está actualizado. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un poco, hay que saber un poco escoger. Yo les voy a enseñar ahorita a descargar estos de acá, que son los que son gratis. Seleccionan a los Pulsar, seleccionan a los Pulsar. Sí, exacto, Marcos. O sea, si ustedes hacen un análisis de una estructura muy detallada con un DEN se pierde, o sea, no es muy exacto, ¿no? No es muy exacto. ¿No? Generalmente para inundaciones sirve, ¿no? Para roturas de presa sirve. Pero ya cuando quieren hacer ustedes un análisis más detallado de estructuras puntuales, no es muy útil, ¿ya? Pero hay maneras, hay maneras. Por ejemplo, los levantamientos topográficos les voy a enseñar cómo cambiarlos, cómo ponerlos yo a llevarlos al ECRAS. Ya. Seleccionan a los pulsar y acá se van donde dice área de interés, despliegan esto y acá les dice importar archivo. ¿Ya? Y ven acá los archivos, son formato shape, formato GeoSon, este nunca lo he usado, y formato KML y formato zip, pero dentro del formato zip siempre está un formato shape o un KML, ¿ya? Entonces, nosotros ya hicimos nuestro KML, le damos acá a importar archivo, y nos vamos acá a nuestra clase, y acá está, clase 2, ¿no? KML, le doy a abrir, comienza a cargar y me lleva, miren, ¿no? Me lleva automáticamente a la zona de delimitación. Ya, ahí está. Le estoy diciendo que en esta zona quiero que me realice una búsqueda. Ahora tenemos que darle los filtros que queremos utilizar. Ya, despliego acá filtros. A ver, vamos a cancelar. Despliego acá filtros. Y acá filtros por fecha no quiero. Quiero que me encuentre todos los datos posibles en fechas que hay. Pero en filtros adicionales sí. Ya. Tipo de filtro. Acá hay varios, ¿no? El complex, el 1.5 image, 2.2 ya, pero acá dice alta resolución, terreno corregido, ya, baja resolución, terreno corregido, y los otros son por capas, ¿no? Por capas, ¿no? Yo quiero alta resolución, terreno corregido. Luego, el método del haz de luz, del haz del satélite, le voy a dar FBD. Polarización lo dejo, ¿ya? Y cómo quiero que sea la imagen, ascendente o descendente, ¿no? Cuando es descendente, quiere decir que en las primeras fotos el satélite comienza a tomarlo de arriba hacia abajo, desde la parte del satélite hacia abajo hasta la Tierra, y cuando es ascendente, desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces yo selecciono ascendente. Buscar me va a dar prioridad los DEM ascendentes. Y me he encontrado todos estos, miren, ¿no? Me he encontrado todos estos. Yo puedo seleccionar el que yo quiera y acá sale la información. ¿Ya? Acá sale la información. El más actual es este de acá. A ver, acá está el más actual. Me han salido bastantes. Podría aplicar acá un filtro de fecha. De fecha. A ver, a ver un momento. Cancelar. Un filtro de fecha le vamos a poner desde el
2008, ujú, hasta el 2010. Actualizar. Vamos a depurar ya. Vamos a depurar. Voy a decirle que el 2008 ya no. Si no, todos 2010 ya. Todos 2010. Ya. Entonces, todos estos son 2010, miren, ¿no? Este es el más actual que me ofrece esta plataforma. Recuerden, solo estamos viendo modelos de terreno, no estamos haciendo análisis tan detallados. Ya. Acá está. Y cuando selecciono yo uno, el que yo quiera, acá al costado me aparece descargar. Cuando yo le doy acá en la flechita, me genera la descarga siempre y cuando haya creado mi correo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos ya dos métodos de descarga. El lunes vemos los otros dos siguientes, pero vamos a repetirlo este también, ¿ya? Para hacerlo más a detalle para que puedan hacerlo. ¿Ya? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Ingeniero Orlando, estas imágenes que estás descargando, ¿están georreferenciadas o las vamos a georreferenciar? El primero no venía georreferenciado, el GeoGPS no venía georreferenciado. Las de acá, a ver, vamos a descargarlo. Creo que estas de acá sí vienen georreferenciadas. ¿Cómo saben si vienen georreferenciadas o no un archivo DEN? A ver, ahorita lo vamos a ver. Yo voy a ir acá a sesión 2 y le voy a dar control Z para que me regrese mi imagen. ¿Ya? Ujú. Miren, acá solo viene el archivo TIFF. Para que sea georreferenciada tiene que tener un archivo que sea .prj. No lo tiene. Entonces, estas de acá del GeoGPS no están georreferenciadas. Vamos a ver si las de acá están georreferenciadas. De los otros métodos, sí, a eso ya lo cargamos en el GIS en la siguiente clase, ¿ya? Ya lo cargamos en el GIS en la siguiente clase. Estamos que nos pasamos 7 minutos ya de la hora. Y recuerden que acá siempre de repente ahorita está esperando otro docente para que dicte. Entonces hay que esperar, hay que terminar ya. Se ubica espacialmente, sí, pero hay una diferencia. Mira, esa es algo bueno, ¿no? Es algo bueno que estén así, participativos. Yo lo voy a poner acá, miren, ¿no? ¿Dónde estamos? Documentos. Se ubica espacialmente, sí, se ubica espacialmente, pero a pesar de estar ubicado espacialmente, no está georreferenciado. ¿Cómo me doy cuenta? Acá abajo, miren, ¿no? No Ah, está, no tiene. no está georreferenciado. Ya, ojo, cuidado, ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes lo cargan al ArcGIS y ya se georreferenció? No, no se georreferencia. Ustedes tienen que georreferenciarlos, ¿ya? Ahora sí vamos a ver del otro, a ver. Abrimos acá, vamos a abrir el otro, lo vamos a copiar acá. Y este sí viene georreferenciado, ¿ya? El de acá sí viene georreferenciado. Porque Entonces, para georreferenciar necesitaríamos los puntos, ¿no? Menos cuatro. no, no, acá ya tiene sus proyecciones el mismo ArcGIS. Acá. Ah, ya, ya, ya. Ya, se puede proyectar. Miren, entonces yo lo voy a agregar acá con esto. Y miren, ¿no? Ya me cargó el otro. Ya empata, sí. Ya me cargó el otro. Pero no está, este está georreferenciado, pero el otro de acá no, ¿ya? ¿Ya? Claro. Este sí está georreferenciado porque tiene su archivo Es- punto .tif. Esa Punto, es la que estamos bajando, ¿verdad? La que sí, tenemos que ese es el bajar, segundo. ¿no? Sí, es el segundo. ¿Ya? O sea, el archivo no es solo este, tiene que tener todos sus demás Claro, archivos. todos. ¿Ya? Ya, entonces, lo siguiente ya lo vimos. Esto de acá lo voy a pasar por la clase. Ah, ojo, también cuando ustedes inician, ya con esto acabamos, cuando ustedes le dan acá una referenciación a su layer, cuando le dan acá aplicar, ¿ya? No, igual no está georreferenciado, ¿ya? O sea, tienen que ustedes que realizar la georreferenciación, ¿ya? Así que eso ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Acá hay dos por el chat. Ingeniero, por favor, de repente podría compartirnos el link de donde se tiene que iniciar sesión o crear el perfil, porque yo creé, pero creo que no es el correcto. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué me está Listo. diciendo acá? ¿Cuál es el archivo que lo georreferencia? El archivo que lo referencia es un archivo PRJ, ¿ya? Claro, se tiene que definir primero la proyección para poder georreferenciarlo. Exacto. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, no se preocupen, ya lo vamos a ver. Ya miren, ustedes entran a la SF Data Search, se van acá. El problema es que cuando yo le doy acá a iniciar sesión, ya me envía, ya me da este referenciado acá. O sea, ya me inicia de frente mi sesión, ¿no? Por más que le dé cerrar sesión. Entonces, ustedes cuando hacen clic acá, oh, a ver, espero que se me ocurre algo. En privado, ASF Data Search. No voy a borrar mis cookies porque no me acuerdo mi clave, así que ya, entonces miren, ¿no? Acá estoy en el ASF Data Search. Le doy acá a iniciar sesión. Ya, acá, esto debe salir, ¿ya? Esto debe salir, entonces esto de acá lo voy a pasar por el chat. A ver, un momento. Un favor. Yo lo voy a pasar esto por acá y cópienlo y pónganlo en el grupo, ¿ya? En el grupo de WhatsApp. Ya, entonces acá ustedes ya pues no ingresan su contraseña, todo eso. Y si es que no, le dan este registrar, ¿no? Registrar. Nombre de usuario, contraseña, iniciar sesión. Registrar para un perfil. Le dan acá registrar para un perfil. Dice nombre de usuario, contraseña, confirmación de contraseña, información de usuario, apellido, llenan todo eso, segundo idioma y correo electrónico. Acá les digo, tiene que ser un correo Gmail que no sea institucional. Si no, no les va a llegar nunca el correo, ¿ya? Y para la siguiente sesión también tengan un correo Gmail que tenga espacio, porque eso nos va a servir para descargar del cuarto método que les voy a enseñar. ¿Ya? Seleccionan país, todo así como si crearan un correo y le dan continuar. ¿Ya? Nada más. Cualquier duda igual me van escribiendo por ahí por el chat.